Mi hijo me miró a los ojos y dijo: «Mamá, esta finca ya no es tuya». Sentí cómo se me helaba la sangre, pero no bajé la cabeza. Llevaba demasiados años sosteniendo esta casa como para rendirme ahora. Al día siguiente, mientras ellos confiaban en sus mentiras, yo ya tenía a un notario a la justicia y a mi propia dignidad de mi lado. Y creedme, esta historia no acaba con un grito, sino con una firma que lo cambia todo. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? La tarde había caído sobre Torrejón de Ardoz, con esa luz dorada que se filtra por las rendijas de las cortinas, como si el sol quisiera colarse a escondidas en la sala. Estaba sentada en el sillón junto a la ventana donde siempre tejía en silencio. Pero esa tarde, el silencio no era el de siempre. Algo en la casa ya había cambiado. Lo sentí antes de que pudiera explicármelo a mí misma, la forma en que Amador cerró la puerta del pasillo con demasiado cuidado. El tono bajo, casi nervioso en que respondió al teléfono. Ya no era el hogar de antes. Era el mismo salón, las mismas paredes llenas de fotografías familiares, pero el aire parecía más frío. Me acerqué lentamente como quien pisa un terreno desconocido. La llamada terminó en seco cuando aparecí en el marco de la puerta. Amador no me miró. Solo dijo: «Era nada», con esa voz cortada que nunca usa conmigo. No hice preguntas. Aprendí hace años que el silencio a veces revela más que las palabras. Pero en mi pecho algo se agitó, una pequeña alerta que no supe apagar. Esa punzada de desconfianza acababa de nacer silenciosa como un cuchillo envuelto en terciopelo. Caminé hasta la cocina sin hacer ruido y mientras servía el agua para el té, tuve por primera vez la certeza de que había algo que yo no sabía. El teléfono volvió a sonar, pero no el fijo, sino el pequeño móvil que Amador apenas usaba. Lo reconocí por su timbre seco, distinto, extraño en la casa. Él se levantó enseguida y salió al balcón como si el aire fresco pudiera proteger su voz. Cerró la puerta de cristal con delicadeza, casi con culpa. Me quedé en la mesa con las manos alrededor de la taza caliente, observando cómo su silueta se recortaba contra el cielo encapotado de marzo. Hablaba en voz baja, pero no lo suficiente como para esconder la tensión de sus gestos. No escuché palabras, solo el ritmo acelerado de alguien que miente por omisión. Entonces la memoria empezó a hacer su trabajo, las pequeñas desapariciones de las últimas semanas, las excusas de último minuto. Las noches en que dijo estar con los muchachos del bar. Todo se hilaba ahora como un tapiz que yo no había querido ver. Y comprendí que ese timbre, ese número desconocido, no era la primera vez que sonaba. Era solo la primera vez que yo lo notaba. Caminé hacia la cocina buscando refugio en ese lugar que durante décadas fue el corazón palpitante de nuestra familia. Ahí donde celebramos la cena de Nochebuena, donde Cayetano dio sus primeros pasos, mientras Amador reía con una copa de vino en la mano. Hoy, en cambio, la cocina me recibió con el sonido hueco de mis propios pasos. Sobre la mesa había papeles, revistas, un catálogo de bodas abierto en la página de un vestido. Nadie me pidió mi opinión sobre la boda de mi hijo. Nadie me preguntó qué me parecía el menú, la música, o siquiera la fecha. Yo que cociné para cada fiesta, que bordé los manteles de cada Navidad. Ahora era un fantasma en mi propio reino. Me apoyé en la encimera de mármol respirando despacio. La soledad no era nueva, pero esa sensación de ser invisible sí lo era. Esto ya no es mío, pensé. Y no porque me lo hubieran quitado, sino porque dejaron de incluirme en él. Me senté en el comedor frente a la pared donde cuelga la gran fotografía familiar, Cayetano, soplando las velas de su 10º cumpleaños.
Virtudes sonriendo con timidez, Amador abrazándome como si nada pudiera rompernos. La imagen me miraba desde otro tiempo, desde una calidez que ya no habitaba aquí. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio amable. Era un silencio que dolía, que se estiraba, como un hilo invisible separándome de todo lo que amo. Tomé mi taza vacía y la giré entre las manos como si pudiera encontrar respuestas en su fondo frío. No lloré. Las lágrimas no tienen lugar en una mujer que ha cargado a su familia sobre los hombros. Y entonces, el teléfono fijo sonó. No era habitual a esa hora. Me acerqué y vi un nombre desconocido en la pantalla. Sentí como algo en mí, esa calma que finjo tan bien, se quebraba apenas un poco. Cuando vi ese nombre en la pantalla supe que el silencio ya no bastaría. La noche había caído con ese silencio denso que solo se siente cuando todo el mundo parece estar hablando a tus espaldas. Sentada en el sillón abrí el grupo familiar de WhatsApp, donde alguien probablemente Virtudes había enviado un archivo PDF titulado Sitting Plan Final Boda. Hice clic sin pensar demasiado. Lo que vi no fue un simple esquema de mesas, fue un espejo en el que mi lugar desaparecía. Mi nombre no estaba donde siempre había estado junto a Amador y Cayetano. Aparecía mal escrito y junto a él, la mesa suplente pegada a la ocasiria a la salida de servicio. El sitio reservado para los que no importan. Me quedé mirando la pantalla como si pudiera arreglarla con solo pestañear. Luego marqué el número de Cayetano. «Hijo, he visto el plano de las mesas», dije despacio. Un silencio incómodo se extendió. Luego su voz evasiva. «Eso lo organizó Virtudes con sus padres». No hubo más. Ni una pregunta, ni un «¿Qué opinas, mamá?». Solo la certeza de que ya no formaba parte de la mesa principal de mi propia familia. No grité. No lloré. El golpe más fuerte no es el que se da, sino el que se recibe en silencio. La madrugada trajo consigo el olor del pan tostado y el ruido suave de la cafetera. Bajé a la cocina sin hacer ruido con la costumbre de tantos años de madrugar para cuidar a todos. Pero esa mañana la cocina ya no era mía. En el centro de la isla estaba extendido el plano de las mesas, esta vez en papel, con anotaciones a bolígrafo rojo. Mesa principal. Padres de Virtudes. La mía no aparecía. Virtudes entró sonriente con ese tono impecablemente educado que usa cuando quiere hacerme sentir fuera de lugar. «Todo está decidido», dijo cuando propuse cambiar algo del menú. La foto de familia enmarcada en la pared me observaba desde otro tiempo como testigo silencioso de lo que fui. Yo, la mujer que cocinó cada Nochebuena, que cuidó de cada fiesta familiar, ahora convertida en una nota al pie, que se puede borrar sin consecuencias. No respondí. Guardé cada palabra como quien guarda clavos para clavar un recuerdo donde duele más tarde. Por la mañana decidí salir a caminar hasta la panadería de la esquina. El aire de marzo era frío, pero me hacía bien sentirlo en la cara. Fuensanta me vio desde lejos y con esa forma suya de acercarse bajando la voz, me detuvo en la puerta. «Encarnación», susurró. «A tu marido le he visto varias veces con una joven». Parecía feliz. No dije nada. Solo le pregunté las fechas y la hora. No temblé. No le di el espectáculo de una mujer herida. Volví a casa con el pan bajo el brazo y una lista invisible grabada en la memoria. En cuanto crucé la puerta, abrí el cuaderno que guardo en el primer cajón y escribí cada palabra. No para llorar sobre ellas, sino para no olvidarlas. Jamás. Esa noche encendí la lámpara del escritorio y extendí todo sobre la mesa. El sitting plan, impreso con mi nombre ausente, los días en que Amador había desaparecido los recibos de gasolina, las llamadas sin explicación. Tomé un post-it amarillo,
y lo pegué sobre el hueco donde debería estar mi nombre. Era mi forma silenciosa de reclamar un lugar que me habían robado sin anunciarlo. No llamé a nadie. No confronté a Amador ni a mi hijo. Decidí callar, pero no para rendirme. El silencio también puede ser una estrategia. Esa misma noche marqué en mi agenda un recordatorio para pedir cita en la notaría y en el registro. No para ellos, para mí. Si mi nombre no estaba en su mesa, lo escribiría donde duelen los papeles. La imagen de aquel pasillo aún vive en mí como una cicatriz que no se borra. Era una tarde templada con música suave que flotaba desde el salón de bodas. Las luces amarillas del corredor creaban sombras largas sobre el suelo de mármol y mis pasos resonaban solos. No buscaba nada en particular. Solo quería encontrar a Amador antes de que comenzara la cena. Entonces los vi. No era un abrazo casual ni familiar. La mano de Amador descansaba en la espalda de Virtudes con una familiaridad que no se construye en un día. Ella sonreía como si supiera que había ganado algo. Cayetano pasó por delante sin mirarme o fingiendo no verme. En ese instante comprendí que algo se había decidido sin mí. El aire olía a flores frescas y a mentira. No hice ruido. Me quedé en la sombra del pasillo con la espalda contra la pared fría. Podría haber hablado, haber gritado incluso, pero no lo hice. En vez de eso, grabé cada detalle. En la memoria, la música, el perfume de Virtudes. La forma en que Amador apartó la mano lentamente cuando me vio. Aquella escena fue el inicio de otra vida, una en la que yo no era más que un testigo invisible. Al amanecer regresé a mi mesa de trabajo, donde el cuaderno de ausencias me esperaba abierto. Revisé las fechas que Fuensanta me había dado los días en que Amador no estaba y las veces que Cayetano evitó responder mis preguntas. Había dejado de buscar explicaciones emocionales. Ahora necesitaba hechos. Tomé mi DNI, las escrituras de la finca, algunos extractos bancarios y el Seating Plan con el hueco donde mi nombre debía estar. No hablé con nadie. No avisé a Cayetano ni a Amador. Reservé la cita en la notaría de Madrid como quien afila un cuchillo sin que nadie escuche. El silencio bien usado puede ser un arma. Mientras doblaba los documentos y los guardaba en mi bolso, sentí una calma extraña dura como una piedra bajo el agua. El dolor seguía allí, pero ya no me controlaba. La notaría tenía ese olor a papel seco y a tinta reciente que siempre me recuerda que las palabras escritas pueden ser más definitivas que cualquier grito. Ramiro el notario me recibió con la cortesía silenciosa de quien ha visto demasiadas historias familiares romperse entre pliegos firmados. Quiero una copia simple de cualquier movimiento reciente sobre la finca, dije sin rodeos. Lo vi escribir, revisar el sistema, abrir carpetas digitales con fechas que me eran familiares. Luego su ceño se frunció. «Aquí hay algo», murmuró. Mostró en pantalla un documento fechado apenas unas semanas atrás, un preacuerdo y unas capitulaciones firmadas por Amador junto a un poder notarial, con mi nombre en él. La finca aparecía mencionada. Las facultades eran amplias, demasiado amplias. Y en la sección final, una firma, mi nombre, mi rúbrica, o algo que se le parecía. Ramiro imprimió una copia y la colocó frente a mí. La tinta aún estaba fresca, como si alguien hubiera querido borrar mis huellas de mi propia vida. Me incliné sobre el papel y vi la línea temblorosa que pretendía ser mi firma. No era mi mano, dije en voz baja. Ramiro asintió sin decir palabra. Señaló las discrepancias. La fecha no coincidía con ningún día en que yo hubiera estado presente. Las anotaciones de comparecientes eran irregulares y la rúbrica no era la mía. Esto Encarnación dijo en voz baja, casi un susurro, no lleva su mano.
Me entregó la copia sellada y una cita en el registro para revisar posibles cargas sobre la finca. Guardé el papel en mi bolso como quien guarda una granada con el seguro puesto. Por primera vez en semanas no sentí miedo. Sentí claridad. Si ellos habían firmado mi ausencia, yo firmaría mi presencia con la ley. La luz de la mañana entraba oblicua por la ventana del despacho, fría y sin consuelo. Sobre la mesa estaban extendidos los extractos bancarios, cuidadosamente alineados como piezas de un rompecabezas. Me senté con una taza de café que ya se había enfriado y pasé mi dedo por las fechas una a una. Eran movimientos pequeños casi insignificantes, si se miraban por separado. Retiradas en efectivo, transferencias trianguladas hacia una cuenta con un titular desconocido. Pero, al unirlas, todo tenía un patrón. Tomé mi cuaderno de ausencias y lo abrí en la página donde estaban anotados los días en que Amador desaparecía sin explicación. Las fechas coincidían con una precisión que me heló la sangre. Cada euro que salía tenía una huella, y esa huella lo llevaba directamente a los preparativos de una boda que me había borrado de su centro. Imprimí los movimientos y los guardé en una carpeta marcada bodas y cargas. No era un gesto impulsivo, era un acto de guerra silenciosa. No necesitaba gritar para que la verdad sonara. Bastaba conseguir su eco. Al mediodía el sonido familiar de WhatsApp rompió el silencio. En el grupo familiar apareció una notificación. Virtudes ha enviado una foto. Abrí el mensaje y allí estaba ella posando, frente a un espejo de boutique enfundada en un vestido blanco con mantilla y peineta. Debajo la leyenda: todo perfecto, todo en su sitio. El vestido era exactamente el estilo de las mujeres de mi familia de las bodas que yo había organizado, sostenido y celebrado. Pero esta vez yo no estaba. La imagen era impecable y cruel. Cayetano respondió con corazones y emojis de aplausos. Amador escribió: nadie me mencionó. Nadie me preguntó si me gustaba. En la pared frente a mí, la vieja foto de nuestra boda reflejaba un tiempo en el que yo sí ocupaba un lugar. Ahora esa foto era solo un fantasma más. Respiré hondo. No respondí. Aprendí que el silencio bien calculado puede hacer más ruido que una rabieta. La foto no solo mostraba un vestido, mostraba un mundo al que ya no pertenecía. Por la tarde llamé a Ramiro desde la cocina. Su voz al otro lado era firme, práctica, sin adornos. Me recibió en la notaría sin hacer preguntas innecesarias. Cuando me senté frente a él, tenía en sus manos la copia compulsada de los poderes detectados. Los documentos permiten maniobrar sobre bienes comunes, dijo con tono medido. Incluyen la finca. Yo no firmé nada de eso. Respondí mirándolo a los ojos. Él me explicó los pasos. Asiento, en el registro, bloqueo preventivo, advertencias formales. Preparó las copias y señaló los sellos como si fueran escudos en una batalla que apenas comenzaba. Antes de despedirnos bajó la voz. No diga nada aún. Si se adelanta podría moverse más rápido. Apreté la carpeta contra el pecho. No iban a pasar por encima de mi casa. No esta vez. Cuando regresé el sol caía sobre la cocina. Amador y Cayetano iban y venían como si nada hubiera cambiado. Virtudes revisaba un listado en voz baja. Me apoyé en el marco de la puerta, dejé que mi voz saliera clara sin temblar. En mi casa no se mueve una teja sin mi firma. Amador soltó una risa baja apenas contenida. Virtudes no levantó la vista. Cayetano intentó suavizarlo todo. Mamá, no lo hagas un drama. Es por el bien de la boda. No respondí con pruebas. No las necesitaba todavía. Lo único que ellos debían entender era que había una línea trazada y que no podrían cruzarla sin consecuencias. Si no escuchaban ahora, lo harían cuando los papeles hablaran. Si no entendieron mi advertencia, la entenderían cuando la mesa se llenara de testigos.
El mantel blanco caía como un telón sobre la mesa larga y el olor a cocido llenaba toda la finca. Rosario se sentó al final como si quisiera desaparecer detrás de la sopera humeante. Cada año ese almuerzo de domingo había sido un ritual familiar. Esta vez, sin embargo, sentía el aire distinto, más denso. Coloqué con cuidado la sopera en el centro, pero Virtudes, sin mirarme, movió los platos y cambió el orden de los asientos como si fuera su casa. ¿Podemos poner a Rosario más cerca de la ventana?, dije tranquila, casi como siempre. Cayetano no me dejó terminar. Mamá, no te metas más. Está todo organizado. La voz de mi hijo cayó sobre la mesa como un martillo. El murmullo se apagó, las cucharas golpearon los bordes de los platos y hasta la sopa pareció enfriarse de golpe. Rosario bajó la vista. Virtudes sonrió apenas satisfecha de su pequeño orden nuevo. Me quedé sentada en mi sitio, la espalda recta, el corazón apretado pero sin temblar. No había gritado. No lo haría. Aquel era su intento de humillarme, y yo no iba a ser regalarles mi voz. Cuando terminamos el primer plato salimos al patio. Amador levantó una copa de vino como si fuera otro domingo cualquiera. El sol caía oblicuo y el viento suave movía las ramas del limonero. Esta casa no borra mi nombre, dije sin adorno, sin elevar la voz. No dramatices, respondió Amador con esa mueca irónica que tantas veces confundí con afecto. Virtudes sonrió como si no le incumbiera. Mamá, es por el bien de la boda, añadió Cayetano. Rosario me rozó la mano por debajo de la mesa auxiliar. Era un gesto pequeño, pero decía no. Ahora. Yo los miré a los tres uno por uno. No dije más. Habían aprendido a elegir el momento exacto para que las palabras pesaran. De repente el teléfono vibró en mi bolsillo. Era un correo del registro de la propiedad. Nota simple informativa. Lo abrí allí mismo con el murmullo de la sobremesa aún flotando en el aire. La pantalla mostró un asiento de presentación relacionado con la finca, capitulaciones, poderes, y una observación en mayúsculas, falta firma de cónyuge, requerida subsanación. La fecha era la misma de aquel día en que mi nombre desapareció del Siatin Plan, y en la esquina del PDF, un post-it escaneado de Ramiro, esto es serio. No firme. El aire me entró más frío de lo normal. El dolor no era nuevo, pero la claridad sí. Cerré el correo con un solo toque. Ya no era una sospecha. Era un documento. Regresé al comedor sin decir palabra. El mantel blanco seguía allí, las copas a medio vaciar, el olor a cocido, mezclado con una tensión sorda. Coloqué la impresión de la nota simple en el centro de la mesa. Cayetano me miró sin entender. Virtudes se inclinó apenas. Quien mueva un papel más sin mi firma, dije despacio, mirando directamente a faz Amador, responderá ante la ley y ante esta mesa. Amador desvió la mirada hacia la ventana. Cayetano murmuró. No era para tanto. Virtudes cerró su teléfono como si el clic del plástico pudiera borrar lo que acababa de ocurrir. Pero su mirada se deslizó inevitable hacia la cómoda del fondo del salón, donde guardo la peineta familiar. No necesitaba palabras para saber lo que pensaba. Vi cómo su mirada se fue hacia mi cómoda. La mano de Virtudes ya buscaba mi peineta. La penumbra del pasillo se alargaba como una sombra viva. El reloj marcaba las 7:30, cuando escuché un leve crujido proveniente de mi habitación. Caminé en silencio descalza, y al asomar la cabeza vi la escena que quemaría mi memoria. Virtudes, con la gaveta abierta, sostenía entre sus dedos la peineta de azabache que había pertenecido a mi madre. No dijo nada, ni yo tampoco. La luz amarillenta de la lámpara se reflejaba en la superficie negra brillante de la pieza, y por un segundo sentí que no estaba viendo una peineta, sino un corazón arrancado de su sitio. No toques eso, dije finalmente sin levantar la voz.
No fue un grito, fue una sentencia. Virtudes dio un respingo, pero no soltó la pieza de inmediato. Me acerqué despacio, cada paso marcando el suelo como si pesara siglos. Ella bajó la mirada, pero no se disculpó. Ese instante bastó para que el aire se llenara de una tensión espesa. Nadie necesita gritar cuando lo que está en juego es la memoria de una familia. Allí empezó la ofensa real, la que no se dice, pero se siente en los huesos. Amador y Cayetano entraron en el salón cuando escucharon nuestros tonos cortados. Virtudes ya había seguido mis pasos con la peineta en la mano, fingiendo tranquilidad. La sostuvo como si no valiera nada. «Es solo un peine», dijo ella con una sonrisa cortante. En esta casa, respondí mirándola directamente. Nada es solo nada. El silencio después de esa frase no fue vacío. Fue un eco. Amador cruzó los brazos, su gesto clásico cuando quiere parecer neutral, pero ya eligió bando. Cayetano miraba el suelo como si allí encontrara una salida que no existía. Rosario, desde el marco de la puerta, no dijo palabra. Sabía que lo que pasaba no era sobre un objeto, sino sobre la raíz misma de esta familia. El aire se volvió denso y nadie se movió. Virtudes quiso apoyar la peineta sobre la mesa de cristal, pero la sujetaba con torpeza como quien toca algo que no entiende. Un movimiento más brusco, un mal gesto, y entonces ocurrió. El sonido seco del azabache al chocar con el borde de la mesa atravesó la sala como un disparo. Una de las púas se partió en dos, cayendo al suelo con un tintineo breve. Nadie respiró. Yo me quedé de pie viendo el fragmento en el suelo. No necesité gritar. Dentro de mí se rompió algo también, pero no hacia afuera, hacia adentro afilado, claro. Vi fugazmente la imagen de mi madre aquella mañana de mi boda, poniendo la peineta en mi cabello y susurrando: «Esto es la familia». La tradición no estaba hecha de plástico ni de gestos vacíos. Estaba hecha de tiempo. Me incliné. Recogí la peineta rota y la sostuve con firmeza. El silencio de la sala ya no era tensión, era juicio. Lo que rompiste no era plástico. Dije con calma. Era memoria, y la memoria tiene dueños. Virtudes abrió la boca, pero no le salió una sola palabra. Cayetano no la miró. Mantuvo los ojos fijos en sus manos. Amador exhaló un sonido breve contenido. Ninguno se atrevió a responderme. Por primera vez en mucho tiempo no fui yo la que ocupó un rincón de la escena. Yo era el centro, y ellos lo sabían. Cuando algo se rompe en silencio, no se hace añicos, se vuelve filo. La casa amaneció muda. Ningún olor a café recién hecho, ninguna voz, cruzando el pasillo. Solo el leve zumbido del frigorífico y el roce de mis dedos, pasando página tras página de la carpeta marrón sobre la mesa de la cocina. Al lado una cafetera olvidada. Echaba vapor flojo. El sabor del café me supo a hierro, como si algo en mí ya hubiera cambiado definitivamente. La carpeta contenía todo extractos bancarios, la nota simple, el borrador de capitulaciones y la copia compulsada de Ramiro. Lápiz en mano fui marcando cada fecha, cada firma y cada movimiento. No temblaba, no lloraba, ya no. Había llorado suficiente. Ahora contaba. La luz de la mañana entraba por la ventana como un bisturí, nítida y fría. La finca ya no era el escenario de mis derrotas. Era mi campo de operaciones. A media mañana Ramiro llamó. Contesté con el altavoz encendido de pie en el salón, mirando el cuadro antiguo que había colgado mi madre cuando compramos esta casa. «Encarnación, ya tenemos la confirmación», dijo su voz serena. Intentaron registrar movimientos sobre la finca sin su consentimiento, pero no llegaron a completarlos. Podemos presentar medidas preventivas, incluso un embargo precautorio si lo desea. No necesité tomar aire. «Hágalo», dije. «Voy a enviarle la documentación para firmar electrónicamente. Esto pondrá un muro legal».
Mientras ellos planificaban una boda, yo levantaba un muro que no podrían escalar. La diferencia es que mis ladrillos eran papel, firmas y leyes. Ramiro colgó con un «le mantendré informada». El salón volvió a quedar en silencio. Un silencio nuevo, distinto, el que antecede a la caída de una ficha importante. A esa hora Virtudes y Amador desayunaban como si nada. Cayetano, distraído con el móvil, no notó que entré. Me acerqué despacio y puse sobre la mesa la primera carpeta abierta. Nadie habló. El olor a pan tostado se mezclaba con la tinta reciente de las impresiones. Virtudes alzó la vista apenas inquieta. Amador frunció el ceño. Cayetano ni siquiera fingió entender. Yo no dije una sola palabra. No hacía falta. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía arrinconada en mi propia casa. Ellos parecían pequeños frente a mis papeles. Virtudes rompió el silencio con una risita nerviosa. «¿Qué es esto?», preguntó. Yo me limité a mirarla. El silencio hizo su trabajo. Minutos después llegó el correo de Ramiro. Notificación oficial. Abrí en mi móvil con calma quirúrgica. Ahí estaban copias de los documentos que habían firmado. Sus firmas. Sus propias trampas registradas y verificadas. Las mismas manos que me querían borrar de mi casa habían dejado rastro legal de su intento. No necesitaba gritar. La tinta hablaba más alto que cualquier voz. Amador palideció. Cayetano cerró el móvil de golpe. Virtudes se removió en la silla. Yo solo observé cómo el poder cambiaba de sitio sin un solo golpe, sin un solo insulto. Cuando el papel habla, los mentirosos se quedan en silencio. La piedra del edificio olía a madrugada fría y a papeles viejos. Llegué con Ramiro cuando aún quedaban gotas de la limpieza en las escaleras. El mármol reflejaba un cielo pálido y mis pasos sonaban como si marcaran una fila invisible. Llevaba la carpeta contra el pecho no como un escudo, sino como una llave. Ramiro me miró de soslayo aprobando sin palabras. Detrás las puertas automáticas se abrieron con un susurro de aparato médico. Virtudes y Cayetano llegaron tarde con prisa torpe. Él buscaba cobertura con el móvil. Ella estudiaba mi rostro como si allí hubiera una grieta. No la había. Mi voz al saludar salió limpia. Buenos días, nada más. Ellos creyeron venir a Escota a asustarme, a forzar un gesto a medir mis dudas. Pero este edificio se hizo para mujeres como yo. Pensé para quienes aprenden despacio a caminar con el nombre en alto. Pasamos el arco de seguridad. Un guardia civil comprobó nuestros DNI. Yo sostuve la mirada como quien aprende una verdad simple. El miedo también hace cola y espera turno. El pasillo olía a tinta, a suelas de goma, a ascensores que suben custodias y sentencias. En la mesa del funcionario, Ramiro extendió con calma los documentos solicitud de protección de bienes nulidad de cualquier firma atribuida a mi persona y una medida cautelar para impedir transferencias. El funcionario marcó sellos con un golpe seco y mecánico. «Queda presentado», dijo sin dramatismos. Yo sentí la vibración del sello trepar por el papel y llegarme al pulso. Al fondo Virtudes fingía revisar un correo. Cayetano mantenía una sonrisa de foto recortada. No era ya un asunto de familia. Era ley. Mis dedos dejaron de apretar la carpeta. Respiré como respira quien abre una ventana. Ramiro pidió copia de la presentación y la guardó en su portadocumentos negro. El funcionario nos indicó el número de registro y el tiempo estimado de notificación. La palabra notificado se acomodó en mi oído con la claridad de un veredicto de invierno. Esperamos fuera de la mesa en un banco de madera con una veta oscura que recordaba al azabache de la peineta. Los tres se sentaron frente a nosotros, alejados pero atentos a mi respiración. Virtudes murmuró algo a Cayetano en un hilo de reproche. Él contestó más alto de lo prudente.
y un eco nervioso les devolvió el intercambio como si el pasillo opinara. Amador no decía nada. Sus dedos golpeaban el muslo con el ritmo de quien intenta domesticar una culpa. Ramiro, sin levantar demasiado la voz, me susurró el calendario. Hoy la entrada en el juzgado. Mañana el cruce con registro. Después la notificación formal a las partes y la advertencia expresa sobre la finca. Cada frase era un peldaño. Yo asentía con la serenidad que solo se aprende cuando se ha perdido algo irreemplazable y aún así se sigue de pie. Vi la primera grieta en su fortaleza, el temblor mínimo en la comisura del labio de Virtudes, la mano de mi hijo buscando un bolsillo inexistente. Ellos reaccionaban. Yo dictaba el compás. Salimos a la calle con un sol tímido. Frente al juzgado, un café con toldo verde dejaba olor a pan tostado y cucharillas. Nos sentamos en una mesa metálica. Ramiro pidió agua. Yo un cortado que sabía mañana nueva. Ellos ocuparon otra mesa a distancia prudente, como si el aire mismo separara dos bandos. Vibraron los teléfonos casi al mismo tiempo. Primero el de Ramiro, luego el mío, más allá, el de Cayetano, y después el de Virtudes. Abrí el correo. Asunto. Medidas cautelares. Anotación practicada. En el cuerpo del mensaje una frase breve. Suspendidas y advertidas las operaciones sobre la finca. Notificación enviadas a las partes. Apercibimiento de responsabilidad. Nadie gritó. Nadie tuvo que hacerlo. Levanté la vista. Virtudes guardaba el móvil con un gesto duro. Cayetano me miró como quien descubre tarde que una puerta se cerró sin ruido. Amador de pie buscó una frase y no la encontró. El mensaje no chillaba, pero acababa su juego. Sentí como el edificio detrás de mí respiraba hondo. Regresé a la finca antes del mediodía. Abrí ventanas, dejé que entrara un viento claro. Quité el mantel de la mesa larga y lo doblé despacio como se dobla un duelo. Coloqué la carpeta en el aparador sin esconderla. En la cocina el reloj marcó 1 hora limpia. Llamó el cartero un sobre para mí con firmación sellada. Firme con trazo firme. La casa no olía a cogueir, olía a consecuencia. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me pareció justo. Caminé hasta el pasillo donde cuelga la foto de boda de mis padres. Les hablé bajito, ya está. La ley camina, Teresa, a mi lado. Cuando la ley camina a tu lado, la traición empieza a temblar. Y la mía por fin tembló en voz alta dentro del silencio. Ramiro dejó que el ruido de la calle llenara el hueco entre frase y frase. De ahora en adelante dijo que hablen los sellos. No discuta, documente. Asentí. Otra notificación llegó, el registro confirmaba la medida y fijaba plazo para subsanar. Pensé en la peineta rota y comprendí que no era yo quien debía arreglarla. De vuelta en la finca, limpié la cómoda vacía y guardé el diente de azabache en una caja. Escribí: lo que enseña no se tira. Abrí el cuaderno y añadí la fecha junto al correo del juzgado. El teléfono vibró un mensaje de Cayetano. 5 palabras que no eran disculpa. Hablamos cuando pase la boda. No respondí. Hablar después. Ahora que conste. Fuera los almendros blanqueaban. Cerré la carpeta con un clic. Sonó como una decisión. El jueves por la tarde el jardín tenía un silencio raro, como si las hortensias escucharan. El cielo se había quedado de un azul denso y el aire traía olor a manguera y a tierra mojada. Yo estaba recortando las hojas secas de los rosales cuando Virtudes apareció en el porche con el móvil en la mano y los ojos duros. Caminó hacia mí sin saludar. Cayetano venía detrás arrastrando una disculpa que no se atrevía a usar. Al otro lado de la valla doña Pilar podaba su seto de aligustre. Fingía no mirar, pero... ¿Contenta?, dijo Virtudes, orgullosa de dejar la boda en suspenso. Seguí cortando espinas.
orgullosa de que las cosas se hagan bien. Bien, rió seca. Has paralizado todo por capricho. El filo de sus palabras buscó sangre, pero yo había aprendido a retirarme medio paso, antes de cada estocada. Cayetano me pidió hablar dentro. Rechacé con un gesto. En mi casa no se esconden las conversaciones que deciden el pan de mañana. Doña Pilar carraspeó una tos que sonó a campana de pueblo. El orgullo de Virtudes subió el volumen. Mi verdad no. Cuando el orgullo grita la verdad, no necesita hacerlo. Llamaron al timbre en el momento justo en que el viento movió las cortinas del comedor. Fui hacia la entrada. Un mensajero con chaleco reflectante sostenía 2 sobres de notificación. Cayetano García. Virtudes Martín. Los 2 estaban a 2 pasos de mí y de la verja. Doña Pilar desde su lado se acomodó el sombrero de paja para ver mejor. Pasó un vecino con el carrito de la compra y saludó curioso. Firmaron. El mensajero explicó profesional que eran comunicaciones del juzgado y del registro con apercibimiento. Habló de plazos de comparecencias, de responsabilidades, en caso de desobediencia. Nadie discutió. Se notó el vacío que dejan las palabras cuando comprenden que ya no mandan. Yo no añadí ni una sílaba. No necesitaba tocarlos. El papel lo hizo por mí. El mensajero se marchó y el portal quedó con ese olor a tinta reciente que tiene la justicia cuando sale a la calle. Virtudes apretó los sobres contra el pecho como si fueran paraguas. La tarde, sin embargo, no prometía lluvia, sino claridad. Entramos en el comedor con la inercia de quien busca una sombra. Amador estaba de pie junto a la mesa larga, girando un vaso vacío entre las manos. Virtudes dejó los sobres sobre el mantel con un golpe que quiso ser victoria y fue ruido. «Esto es un abuso», dijo. «Esto es la ley», contesté. Cayetano la miró. «Nos avisó. Te dijo que no tocaras nada sin su firma. Y ahora que saltó ella, vas a dejar que nos humille. Yo no humillo a nadie», dije. «Solo protejo lo que nos sostiene». La máscara se les resbaló en un gesto pequeño, casi invisible. Un intercambio rápido de reproches, la mención de un comprador interesado en una parcela, la prisa por aprovechar el mercado antes del verano. Palabras que no sabían que yo escuchaba porque la culpa habla alto incluso cuando susurra. Amador cerró los ojos cansado de su propio silencio. Virtudes culpó a los trámites anticuados y al apego sentimental. Cayetano evitó mirarme. Dijo que todo era por empezar bien. Bien pensaba él era. «No queríais una boda», dije por fin con la voz llana. «Queríais un escenario». La frase cayó sobre el mantel como cae un cubierto sin estrépito, pero con metal. Virtudes cogió aire para la réplica, pero doña Pilar llamó desde la valla. «Encarnación se le ha caído una carta». Salí al jardín y la recogí. Era un correo del banco con el detalle de una consulta en línea, la suya. Devolví la carta sin mirar a nadie. Volví a mi silla. El sol ya inclinaba la luz y el comedor parecía una estación a punto del último tren. «No voy a discutir», dije. «Esto ya no es conversación. Son hechos». Nadie se movió. Sentí la vieja casa tensarse como una cuerda afinada. Virtudes con los nudillos blancos se tragó una palabra. Cayetano se sentó despacio. Amador dejó el vaso. Entonces, sin necesidad de acusar, lo contaron todo que pensaban vender primero, una parte que más tarde recolocarían el resto que la boda ayudaría a ordenar papeles. El plan se desnudó, solo como se desnudan las mentiras cuando les quitan el aplauso. Bajé al jardín a regar los parterres. El agua abrió caminos limpios entre las piedras. Ellos se quedaron dentro quietos con los sobres encima de la mesa como 2 aves muertas. Doña Pilar me miró por encima del seto y asintió con una seriedad antigua. «A veces no hace falta juez-hija», dijo. «Basta con el día claro». Sonreí con esa gratitud sobria que se reserva para los testigos sin ruido.
Sabía que a partir de ahora el barrio entendería lo que nadie había querido decir en voz alta. No haría falta proclamarlo: las miradas en la panadería, el silencio en la plaza, la cortesía distante de los que saben y por fin colocan cada cosa en su sitio. Caminé por el pasillo de la casa hacia la foto de mis padres y toqué el marco. La tarde se hacía ámbar. En el patio una hoja seca rodó como una confesión. Cuando las máscaras caen, no hacen ruido, pero todos miran. Volví a cerrar el grifo y me quedé quieta escuchando el rumor lejano de la carretera. Pensé en las sobremesas de los domingos, en las risas medidas que ya no volverían a sonar igual. La vergüenza es una vecina silenciosa. Llega despacio, se sienta y no se levanta. Sí, esa tarde comprendí que no precisaba convencer a Kai a nadie. Bastaba con sostenerme firme. El viernes amaneció seco y claro. En el despacho la luz de invierno cruzaba las carpetas como una regla. Repasé mi cuaderno, fechas, horas, importes. Cada línea dialogaba con la notaría y con el asiento del auto cautelar. El orden por fin tenía músculo. El portátil sonó. Ramiro escribió: las marcas temporales encajan. Envío escrito a Fiscalía. Abrí el PDF y respiré hondo. No era una victoria, era un pasillo. La Fiscalía Provincial admitía información previa por indicios de autorización falsificada y tentativa de disposición de bienes sin consentimiento del cónyuge. Pegué una nota a lápiz: que la verdad camine con zapatos, no con trompetas. Volví a la cronología: el día de la foto del vestido, la transferencia, el día del pasillo, la retirada, el día que me borraron del plano de mesa, el asiento de presentación. Las piezas encajaban con serenidad hostil. Cerré el cuaderno y apoyé las manos en la madera. A esta edad, una aprende que el ruido tranquiliza a los culpables. El silencio, en cambio, enseña los bordes de las cosas. Bajé a la cocina con el primer café. Dejé la peineta reparada sobre el hule. La cicatriz brillaba como una veta de azabache. Sonó el timbre. Virtudes y Cayetano entraron con prisa controlada. Amador se quedó en el marco, mano en las llaves. Les indiqué sillas. No ofrecí pan ni azúcar. 1 minuto. Una verdad sin excusas. Cayetano ensayó un mamá. Lo corté con la mirada. La boda no se para por papeles, dijo. Lo que hicisteis no fue un papel, fue una pared, respondí. Amador murmuró: no exageres. Empujé la peineta hacia el borde de la mesa. Esto no es un adorno. Virtudes sonrió como en boutique. Quería ver si combinaba con el velo. La cicatriz contestó por mí. En esta casa nada es nada más. Toqué la carpeta. Hay una orden y un límite. Nadie probó el café. El minuto venció con el pitido del microondas. Se levantaron sin promesas. Amador fue el último en apartarse, como si la puerta pesara más que ayer. Volví al despacho. El teléfono sonó con puntualidad de reloj público. Un responsable de cumplimiento del banco pidió verificar movimientos y justificantes. Le remití por canal seguro extractos, nota simple auto y la advertencia notarial. Tecleó. Oí el zumbido del sistema. Detectamos retiradas fraccionadas, rutas espejo y cuentas puente. Con la medida judicial y la falta de autorización, procederemos a inmovilización temporal y a prevenir nuevas disposiciones. El correo llegó al instante con el PDF de confirmación. Imprimí 2 copias y las grapé a la carpeta Reparación. El responsable añadió: las tarjetas vinculadas quedarán bajo revisión. Algunas operaciones pueden fallar. Asentí, aunque no podía verme. Agradecí la claridad y colgué. Me quedé escuchando el rumor eléctrico de la casa, el frigorífico, la caldera, el reloj. Todo seguía en su sitio. La vida no necesita permiso para continuar, pero sí papeles para defenderse. A media tarde la casa tenía ese silencio que precede a los fuegos. Desde la galería vi a Virtudes clavada al móvil.
Cayetano paseaba el porche. No habían llamado. El teléfono de Amador vibró. La tarjeta dijo no en la gasolinera. Intentó reírse, pero la risa se le quedó sin dientes. Virtudes leyó un aviso del banco y palideció operación retenida por verificación. Salí al umbral y me sostuve en mi sitio. «Esto es venganza», dijo Cayetano bajo. Negué. «Esto es reparación». La palabra cayó en el suelo del porche y se quedó de pie. Doña Pilar pasó por la acera con su carrito y saludó con la barbilla. Entendió sin preguntar. Cayetano apretó los labios como quien muerde una idea que ya no sirve. Virtudes tecleó buscando una salida que el banco había tapado. Amador se rascó la nuca. Nadie cruzó el marco de la galería. No discutí. Abrí la puerta del patio para que entrara la tarde. El aire olía a tierra y romero. Guardé la peineta en su caja reconociendo la cicatriz como memoria, no como culpa. En la mesa del despacho dejé bien centrados el oficio de fiscalía, el auto, la nota simple y la carta del banco. No eran trofeos, eran bisagras. Preparé agua no vino. Extendí el mantel como siempre porque lo cotidiano también defiende. Hice una lista corta, registro el lunes, reunión con Ramiro, revisar pólizas. Coloqué la caja de lata en el aparador detrás de las tazas. La rutina siguió tejiendo. Barrí migas, regué geranios, doblé paños. Me senté un minuto en la cama y escuché mis rodillas. Sonreí sin alarde. No era alegría. Era suelo firme. Si un día mis nietos preguntan por qué no grité, les diré que gritar es fácil. Sostener el silencio hasta que firme el juez, no. Miré la casa con una calma nueva. El futuro ya no dependía de su voluntad, sino de mis límites y de los papeles. En el alféizar, la luz se hizo ámbar y luego gris. Pensé en las puertas que abrí para ellos, escuelas, trabajos, veranos, también en las que cerré para protegerlos. Una madre aprende a sostener sin aplastar. Hoy sostuve otra cosa, mi nombre escrito con tinta que no tiembla. No sé si pedirán perdón, ni cuándo. Sé en cambio que la casa respondió por mí, la caldera, al encender el clic de la cerradura, el peso de la carpeta. Todo decía lo mismo sin levantar la voz. Esta mujer no se borra. Cuando apagué la lámpara del despacho, la noche no fue un hueco, fue una promesa de orden. Había consecuencias caminando por la acera, y por primera vez no sentí miedo. Sentí pertenencia. Aquí sigo. La luz de la tarde entraba en el despacho como si midiera el polvo. Sobre la mesa la peineta reparada descansaba sobre un paño de terciopelo azul oscuro. La grieta brillante en el azabache ya no dolía. Ahora era una costura limpia, visible como advertencia y como historia. Coloqué en la carpeta, honor y casa, todos los documentos que habían levantado el muro, el auto cautelar, el informe de la fiscalía, la carta de congelación del banco. Una casa no son solo paredes, es la columna vertebral de un nombre. Cerré la carpeta despacio. El móvil vibró. Cayetano. Mensaje breve. Quiero hablar contigo solo, sin virtudes. No acepté de inmediato. La confianza no se improvisa. Respondí. Fuera de la finca. En público. Nos citamos en el banco de piedra frente a la iglesia del barrio, el mismo donde mi madre solía dejar flores en Pascua. Mientras caminaba, sentí que el aire tenía otro peso, el de las cosas que por fin se llaman por su nombre. El banco estaba frío. La fachada de la iglesia olía a cera gastada y campanas recién sonadas. Cayetano llegó antes que yo con el abrigo arrugado y la mirada baja. No hubo abrazos. Me senté dejando espacio entre nosotros. «Mamá». Esto se nos fue de las manos, empezó. Virtudes estaba nerviosa, tú sabes cómo es cuando se estresa. Lo escuché entero sin interrumpir. La culpa necesita aire para asfixiarse sola. Cuando terminó hablé sin elevar la voz. El estrés no falsifica firmas.
No vacía cuentas, no borra nombres. Se quedó quieto como si esperara que suavizara la frase. No lo hice. Si quieres volver a hablar conmigo, dije, será con Ramiro presente. Habrá restitución de los intentos de venta, reconocimiento escrito y límite claro. Esta finca no se negocia. Cayetano tragó saliva. No asintió por amor, sino por miedo a la fiscalía. Lo supe y aún así no odié. Hay verdades que no necesitan afecto para ser firmes. Al volver al despacho ya al caer la tarde, una notificación iluminó la pantalla. Asunto. Para Encarnación. Era de Amador. Un video adjunto y una carta firmada. Abrí el video. Amador hablaba desde un salón que conocía demasiado bien. No intentó justificarse, admitió que el poder notarial y la maniobra con la finca comenzaron a insistencia de virtudes que él dejó pasar porque creyó que no me opondría porque ya no tenías fuerzas para pelear. Confesó que planeaban la venta después de la boda. Lo escuché una sola vez. No pausé. No lloré. Guardé el archivo, lo reenvié a Ramiro y archivé los originales junto a los demás documentos. La confesión no traía reconciliación, traía certeza. Cuando el cielo se volvió violeta, los tres estaban frente a mí en el salón. Cayetano pálido, Virtudes con el móvil entre las manos, Ramiro en la línea del altavoz. No mostré el video. No necesitaba espectáculo. A partir de hoy dije, si algún día quieren volver a sentarse en esta mesa, lo harán bajo condiciones. Los miré uno por uno. Primero, carta de disculpa escrita a mano. Segundo, cooperación completa con la fiscalía. Tercero, no cruzar esta puerta sin acuerdo legal. Cuarto, devolver cada euro de mis gastos legales. Quinto, prueba de terapia si algún día quieren compartir pan aquí otra vez. Virtudes abrió la boca pero la cerró sin sonido. Cayetano bajó la cabeza. La línea estaba trazada no con rabia, sino con precisión. Esto no es venganza, añadí. Esto es cercar el campo para que pueda volver a crecer. Ramiro intervino desde el teléfono, voz firme. La confesión de Amador ya estaba registrada, sellada y en custodia legal. Yo tomé la peineta y la puse sobre la repisa de la chimenea. La grieta brilló como una frontera. No cerré la puerta. La medí y les di la llave que tendrían que ganarse. El domingo al mediodía la casa olía a pan reciente y a ventana abierta. Abrí de par en par los postigos para que entrara la luz limpia de marzo y extendí el mantel blanco con las manos firmes. Puse 3 platos de loza y añadí un cuarto vacío al lado de la cabecera. Ese asiento era para mí, mañana para la vida que decide quedarse cuando ya no la persiguen. Rosario llegó con aceitunas aliñadas y pan de la panadería. Me abrazó sin palabras. Doña Pilar dejó un ramillete de lavanda en la verja y siguió su camino con esa delicadeza que solo tienen las vecinas de toda la vida, las que saben entrar sin invadir y mirar sin juzgar. Sobre la mesa coloqué la vajilla buena no por lujo, sino por disciplina. La dignidad también se entrena. Abrí la ventana de la cocina y el olor a tomillo del jardín movió las cortinas como si la casa respirara conmigo. Pensé, hoy no espero a nadie. Hoy me espero a mí. En el despacho encendí el ordenador. Un correo de Ramiro me aguardaba, la confesión grabada se había incorporado al expediente. La fiscalía FI había abierto pieza y por la tarde tendríamos listos los términos de restitución. Leí 2 veces sin prisa. La alegría fue sobria, ni triunfo ni revancha, solo un peso que se recoloca. Saqué la carpeta, honor y casa, y repasé sus separadores, medidas cautelares, prorrogadas. Nota simple, con el asiento fallido, carta del banco, confirmando el bloqueo de las cuentas señaladas, pericial de firmas. Cada folio llevaba una miga de mis últimas semanas, la fecha en que me callé, la hora en que apunté el minuto, en que comprendí que el silencio también escribe.
uní todo con una goma y pegué una nota en la portada. Esto no borra, repara. Me vi reflejada en el cristal de la vitrina. El cuerpo es de mujer mayor. La espalda, ya no. No era orgullo. Era orden. A primera hora de la tarde nos recibió la notaría. Luz neutral. Mesas claras, el zumbido constante de la copiadora. El edificio entero parecía hablar en voz baja. Cayetano llegó puntual con la corbata torcida y la mirada cansada. Me saludó con un gesto mínimo. Virtudes no vino, envió un correo aceptando las cláusulas y delegando en su abogada la firma ulterior. No la eché de menos. El notario explicó cada punto con la cortesía de quien ha visto de todo: restitución de cantidades, reconocimiento de los intentos de disposición, sin mi consentimiento, cooperación con las autoridades, límites de acceso a la finca, obligación de terapia, si algún día pretendían sentarse aquí sin disfraz. No hubo teatro ni discursos encendidos, solo bolígrafos que avanzan y sellos que caen como pequeños martillos educados. Firmamos lo necesario. Nadie aplaudió. Bastó. Al salir crucé el atrio de la parroquia. Me senté en el banco de piedra que siempre guarda sombra. Apoyé la palma en la madera de la puerta. Y dije un gracias, sin pedir nada a cambio. No pedí que olvidaran. Pedí recordar con limpieza. Las campanas marcaron y volví andando a casa con el bolso más ligero que la semana pasada. En el correo me esperaba otra carta. Una conservadora del Museo del Traje aceptaba mi peineta en depósito de larga duración con ficha de procedencia, línea materna, Madrid. Respondí agradeciendo y propuse alternar la pieza, unos meses en mi repisa, otros bajo vitrina, para que la grieta enseñara su lección a más ojos. Imaginé a una nieta cualquiera mirándose en ese azabache y leyendo la ficha no como escándalo, sino como memoria. Lo roto, cuidado, vale más que lo intacto, abandonado. Cuando el sol empezó a dorar la parra, puse la mesa en el patio, caldo claro, tortilla a punto, aceitunas, un triángulo de queso. Rosario se sentó frente a mí y brindamos con agua fresca. Al rato llegó doña Pilar con un termo de café y un plato de rosquillas. Hablamos de cosas pequeñas, del tren que se oye a lo lejos, del niño nuevo, del portal de la lluvia que promete. Reímos sin estruendo. El móvil vibró. Medidas cautelares prorrogadas. Todo en orden, escribió Ramiro. Guardé el mensaje y miré la cabecera vacía. Ese plato no era un hueco, era una frontera y una promesa. La promesa de que si la vida volvía y se siguiera a sentarse, lo haría con papeles claros y palabras limpias. Cayetano llamó al timbre al caer la tarde. Le abrí hasta el recibidor, donde una cinta discreta marcaba el límite acordado. Se detuvo al verla y siguió con la vista hasta la repisa, donde la peineta brillaba sin esconder la costura. Quedamos de pie sencillos. ¿Puedo...? Preguntó sin encontrar la palabra. ¿Puedes cumplir? Respondí. Y vivir bien. Asintió despacio. Tomó su copia del acuerdo y dio un paso atrás. En la acera doña Pilar barrió hojas, como quien levanta acta silenciosa. No hubo abrazo, hubo cumplimiento. A veces la decencia suena así, a puerta que se cierra sin golpear. Mientras salía comprendí que empezaba a aprender el idioma nuevo. Menos excusas, más actos. Menos mamá, no exageres, más lo asumo. Antes de recoger, dejé el plato extra en su sitio. La lavanda perfumaba la entrada. Dentro, la peineta con su grieta visible parecía una ceja que ya no se frunce. Pensé en mi madre y en su aguja uniendo orillas pequeñas. Así se rehace un mantel, así se mantiene una casa. No es venganza. Lo que me sostiene es mantenimiento. Regar, barrer, firmar, poner límites, abrir ventanas. Aprendí que el amor también es reglamento y que perdonar no es olvidar, sino cercar el campo para que vuelvan a crecer sin malas hierbas. Hay palabras que ya no entrarán. Aquí no más exageras, no más por el bien de la boda.
Habrá otras gracias. Avísame, ¿no? Esa última, bien dicha, sostiene paredes. Anocheció. Rosario me besó la frente y se fue con paso tranquilo. Doña Pilar dejó las rosquillas envueltas en papel y sonrió como se sonríe a quien vuelve a su sitio. Me quedé un minuto oyendo el rumor del barrio. La televisión del vecino, una moto lejana, el golpe suave de una pelota en la pared. La casa no estaba llena, pero tampoco vacía. Estaba en su medida. En la mesa del despacho alineé los papeles firmados, el correo del museo y el último mensaje de Ramiro. Miré la suma y sentí reposo. Abrí la ventana del pasillo, el aire de la noche trajo olor a tierra recién regada. No dije nada. No hacía falta. La casa había aprendido otra vez mi nombre y yo había aprendido a pronunciarlo sin temblar. No gané a gritos, me quedé, reparé, y la casa volvió a aprender mi nombre. Hoy os hablo como madre y abuela. Aprendí que el honor familiar no se grita, se protege con límites, papeles y calma. Las tradiciones nos sostienen una mesa puesta, una peineta con cicatriz, una sobremesa sin prisas, pero no deben justificar abusos. Perdonar no es abrir la puerta, es elegir a quién invitas a la fiesta. ¿Qué pondríais vosotros en vuestra mesa del domingo? ¿Qué frontera os devolvió la paz? Contádmelo. Si esta historia te tocó, deja un 1 o di desde dónde nos escuchas. Si no te gustó, dime por qué. Y sobre todo, si te gustó esta historia, suscríbete al canal para acompañarme en las próximas.